Vamos a continuar el estudio de la multiplicación de expresiones algebraicas. Ya en la actividad anterior nosotros explicamos el procedimiento y el porqué de ese procedimiento que se usa para multiplicar monomios. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño repaso, pero a la vez una breve profundización. Pues ahora multiplicaremos monomios que contengan exponentes de diverso tipo, entre ellos exponentes fraccionarios o con signos distintos o bien con exponentes literales. Entonces, para eso es esta explicación, esta ejemplificación, y espero que pongas la mayor de tus atenciones. Te comento que sigue siendo la misma lógica que se explicó en los ejercicios más sencillos. Entonces vamos explicando uno a uno estos ejemplos. Comenzamos con el ejemplo 1, donde tenemos la multiplicación de a elevado a exponente menos 4 por a. Como tú recordarás, cuando la literal aparece sin exponente, de antemano sabemos que este vale 1. Entonces, igual se sigue poniendo la misma base en el resultado y sus exponentes simplemente se suman. Entonces, aquí tendríamos menos 4 sumado con 1, lo cual nos daría como resultado a elevado a la menos 3, puesto que gana el negativo en esa suma por 3 unidades. Siguiendo con el ejemplo número 2, nuevamente tenemos la multiplicación de dos factores. Ambos contienen la misma base, que es a. Por lo tanto, se coloca la misma base y sus exponentes se suman, como ya dijimos. 3 sumado con menos 5 sencillamente equivale a hacer la resta de 3 menos 5. Entonces, el resultado vendría siendo a elevado a la menos 2. En el tercer ejemplo, coincide la misma base, la ponemos y sus exponentes se suman. Tendríamos una suma de menos 1 con menos 2. Ya no es necesario que yo ponga menos 1 más menos 2, puesto que tú sabes que más por menos da menos y queda ese menos 2. Entonces, la suma de dos negativos, ya dijimos, nos da otra cantidad más negativa. Por lo tanto, tendríamos como producto o resultado de la multiplicación a elevado a la menos 3. En el cuarto ejemplo pusimos a propósito la misma base, pero le hicimos un cambio al exponente. Entonces, en este caso sería sumar 3 positivo con menos 3. 3 sumado con menos 3 nos da un exponente 0. Entonces, tendríamos a elevado a la 0 y toda cantidad elevada a la 0 equivale a la unidad. En el ejemplo 5, ahora tenemos un entero por una fracción en sus coeficientes, en sus números que acompañan a los monomios. Y nuevamente coincide la misma base en ambos factores, que es la x. Procedemos a multiplicar primero los números, los coeficientes. Y para hacerlo agregamos un 1 abajo del 2. Multiplicamos entre sí los numeradores, o sea 2 por 1, que son los de arriba, nos da 2. Los de abajo, los números que están abajo en los denominadores, 1 y 2, 1 por 2 nos da 2. Y seguimos avanzándole con la literal, puesto que coincide en ambos factores, la ponemos y sus exponentes se suman. Nos quedaría 1 sumado con menos 1. 1 más menos 1, ya sabes que es 1 menos 1. Y simplificamos el 2 y el 2, que contiene la fracción. 2 entre 2 nos da 1. A veces acostumbramos a decir que en una fracción, cuando coincide la cantidad, esta se elimina. En realidad lo que hacemos en las fracciones no es eliminarla, es hacer una división de 2 entre 2 y eso nos da 1. El exponente pues quedaría x a la 0, puesto que 1 menos 1 da 0. Y ya habíamos dicho en el ejercicio 4 que toda cantidad elevada a la 0 vale 1. Entonces pongo el 1 que tenemos como coeficiente, pero x a la 0 nos vale 1 y 1 por 1 da 1. ¿De acuerdo?
Y toda cantidad puede ser expresada con la X, con la A, con el 10, con cualquier número o literal. Si está elevado a la 0 nos da 1. Procedemos a continuar con el ejemplo número 6. Nuevamente tenemos coeficientes fraccionarios. Los multiplicamos primeramente. Los numeradores, los que están arriba, 1 por 1 nos da 1. Los que están en el denominador, 2 por 2 nos da 4. La literal coincide, entonces la ponemos. Y un medio más un medio sería la suma que tenemos que hacer en el exponente. ¿Cuánto crees que nos da un medio más un medio? Obviamente una mitad más otra mitad nos da un entero. Entonces el coeficiente sigue quedando como un cuarto. La literal la escribo. Y un medio más un medio ya dijimos que nos da exponente 1. Y ya habíamos mencionado también que el exponente 1 se omite, o sea, se puede borrar y no pasa nada. Entonces tendremos un cuarto de A. Vamos al ejemplo número 7. Coincide la misma base, x por x. Pongo el resultado con x. Y los exponentes también se suman, puesto que esta es la regla que ya habíamos explicado en la actividad anterior. Entonces tendríamos 3 cuartos sumados con un medio negativo. Ya sabes que ese más menos se convierte en una resta. Y tendríamos pues la base x, 3 cuartos menos 3 cuartos menos un medio igual a, cruzamos 3 por 2, la multiplicación de 3 por 2, 6. Los otros números los cruzamos también multiplicándolos, 1 por 4, 4. En medio debe de ir un signo menos, puesto que eso es lo que marca la operación. Y abajo 4 por 2, 8. Y tendríamos pues como resultado de la multiplicación o de la suma más bien de 3 cuartos menos un medio, un resultado de 6 menos 4, 2 octavos. Y 2 octavos lo puedo simplificar sacándole mitad a ambos en un cuarto. Este un cuarto pues pasa como exponente de la x, un cuarto. Muy bien, si nosotros razonamos la operación que estamos haciendo de 3 cuartos menos un medio, lo podemos hacer mentalmente, puesto que sabemos que 3 cuartos nos podría representar 3/4 partes de un pastel. Y si le quito la mitad, pues obviamente me queda la 1/4 parte de ese pastel. Es el exponente que queda en la x. Vamos a pasar al siguiente subtema. Y ahora profundizamos un poquito más. Y nos pasamos a lo que es la multiplicación de un polinomio por un monomio. Y te comento que esta operación es un procedimiento que consiste en doblar, triplicar o simplemente repetir cierto número de veces un conjunto agrupado. En la realidad, cuando tienes diversos objetos agregados, esto podría ser representado con un polinomio. Y a veces por alguna razón necesitas repetir ese conjunto, necesitas repetir esa agrupación cierto número de veces. Y ese cierto número de veces es marcado por el monomio. Vamos a ver este ejemplo concreto. Supongamos que estamos en una tienda y en una sola estantería de ropa caben 20 pantalones, 30 camisas y 10 suéteres. Es lo que tenemos en la parte superior de esa estantería. Repito, son 20 pantalones más 30 camisas más 10 suéteres. Es lo que tendríamos en la estantería superior. Y lo podríamos representar algebraicamente como 20p más 30c más 10s. Y de esta manera ya simplificamos el lenguaje. Pasamos de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. Esta sería nuestra agrupación de objetos distintos y esto algebraicamente nos representa un polinomio. Bueno, pero en esta situación vemos que hay 3 estanterías en la imagen. La estantería 1, que es la superior, la de en medio, y la que está en la parte baja,
tienen el mismo tipo de producto y la misma cantidad. Entonces, obviamente que para sacar yo el total del contenido de las tres estanterías, yo lo podría representar mediante la multiplicación de un monomio por un polinomio. Checa pues que ese número 3 nos podría representar el monomio y la agrupación de 20p más 30c más 10s nos podría representar el polinomio. Y obviamente el procedimiento que se tendría que hacer es multiplicar 3 veces los 20 pantalones, luego 3 veces las 30 camisas y enseguida 3 veces los 10 suéteres. Esto es obvio, esto obedece a una lógica común y de ahí sale la regla para multiplicar un monomio por un polinomio. Entonces, nuestro producto o resultado de esta multiplicación sería 3 por 20p, 60p. 3 por 30c, 90c. Y 3 por 10s nos da 30s. Esto en matemáticas lo llamamos aplicar la propiedad distributiva, donde se multiplica el monomio por cada uno de los términos del polinomio. Y así sale nuestro resultado. Entonces date cuenta que las reglas algebraicas proceden de una lógica, de un sentido común. Muy bien. Una vez que hemos explicado de dónde sale el procedimiento o regla para multiplicar un monomio por un polinomio, vamos a explicarlo ahora con un ejemplo abstracto, es decir, que aparentemente no se conecta con un hecho real. Para explicarlo, vemos pues el ejemplo que tenemos aquí, donde se presenta la multiplicación o producto de 3x cuadrada menos 6x más 7, eso es el polinomio, multiplicado por 4ax al cuadrado. Entonces, aplicándole la regla, el procedimiento sería multiplicar cada uno de los términos del polinomio por el monomio. Y tendríamos pues que hacer, nos faltaría 7 por 4x al cuadrado. Y esas tres multiplicaciones o productos los indiqué del lado derecho. Vamos a realizarlos porque en este paso solamente están indicados. Entonces 4 por 3 nos da 12. Las letras, la A no coincide con las literales del segundo factor, pero la X sí coincide en ambos y su exponente lo sumo. 2 y 2 son 4. El segundo producto que tengo que realizar, ya dijimos, lo establecimos con la flecha, la segunda flecha que anotamos, es 4 por menos 6, eso nos da menos 24. Las literales nuevamente siguen siendo A y X, pero ahora la X tiene exponente 2 y exponente 1. 2 más 1 nos da 3. En el último hacemos 4 por 7, nos da 28. Las literales son A, X al cuadrado. Y date cuenta que en este caso el segundo factor, que es 7, no tenía literales. Entonces simplemente las pasamos, las mismas que tenía el primer monomio. Reúno los tres resultados parciales que obtuvimos en un solo resultado. Y esto sería pues lo que presentamos como producto de la multiplicación de este polinomio por ese monomio. Muy bien, entonces para ejercitar la regla de cómo multiplicar los polinomios por los monomios, vamos a realizar el ejercicio que se encuentra en la parte final de esta hoja. Y comenzamos multiplicando 3 por 4x y 3 por 6. 3 por 4x nos da 12x y 3 por 6 nos da 18. Recuérdese que estamos multiplicando también los signos. Aquí todos serán positivos. Ya más por más da más y más por más da más. De ahí los signos que pusimos. Ya sabemos que el primero es positivo, pero como es el primer término, no necesitamos ponerle su signo antes de él.
y también 3 por 6, ambos son positivos y por eso nos quedó un más 18. En la multiplicación del inciso B, nuevamente tenemos un binomio por un monomio. A diferencia del inciso A, ahora aparece primero el binomio o polinomio y enseguida aparece el monomio, pero el procedimiento es el mismo: multiplicar cada término del polinomio por el monomio. Sería pues menos 5a cúbica por 2a cúbica, los números nos dan menos 10, 5 por 2, 10, menos por más da menos. La literal sí coincide en ambos, entonces tendríamos a cúbica por a cúbica, tendremos a elevada a la 6, y la segunda multiplicación sería 3 por 2, nos da 6, y la literal solamente existe en uno de los dos, pongo a cúbica, y el signo que voy a poner es el signo más, puesto que es el que contiene aquí el polinomio. O sea, más por más nos da ese más que tenemos uniendo a los dos términos. Pasando al ejemplo C, tenemos x cuarta por x cuarta, nos da x elevado a la 8, los exponentes se suman. Y ahora multiplicamos por el menos 6, más por menos menos, y x cuarta por 6, sencillamente se pasa el 6, no hay otro número por el cual debas multiplicar más que por 1 que contiene la x cuarta. Entonces 6 por 1, 6 negativo, y la letra solamente está en uno de los factores, se pasa. Bueno, entonces el ejemplo D. Ahora tenemos menos por más, menos 2 por 1. ¿Por qué 1? Porque aquí hay un 1 que no se escribe. 2 por 1, 2. Las literales, si coinciden, A, B, están aquí, y A, B también están en la primera parte del polinomio. Entonces tendríamos A y B. La suma de los exponentes de A sería 5 más 1, 6. La suma de los exponentes de B sería 1 más 2, 3. Y la segunda multiplicación que tendríamos que hacer sería esta, donde se multiplican menos por menos, nos da más. Y tenemos 2 por 6, 12. Y las literales, ahora pues existe la A y la B. La A solamente está en el primer factor, por lo tanto ponemos a la 5, así queda, y 6 multiplicado por la b del monomio nos daría b al cuadrado. ¿Sí? Sencillamente sumamos los exponentes de a y luego sumamos los exponentes de b. En el ejemplo E tenemos otra vez la multiplicación de un binomio por un monomio. X al cuadrado por x al cubo nos da x elevado a la 5, y 2 por x al cubo, sencillamente se pasa el 2, y sencillamente también se pasa la x al cubo. En el ejemplo F tenemos que multiplicar x a la menos 1 por x. Como coincide la base, se pone la x y sus exponentes se van a sumar. Menos 1 más 1 nos da 0. Y nos faltaría multiplicar por el 1 negativo, más por menos menos. Y x a la menos 1 por 1 nos da lo mismo, x a la menos 1. Repito, x a la menos 1 por 1 sale x a la menos 1. Y anteriormente establecimos que toda cantidad elevada a la 0, aquí tenemos una cantidad elevada a la 0, vale 1, y nada más pasamos el otro término como x a la menos 1. Pasando al ejemplo G, tenemos 3 negativo por 4 nos da 12x, y finalmente menos por menos más, 3 por 6, 18. Ese sería el producto del ejemplo G. Y finalmente tenemos el ejemplo H, donde ahora tenemos un monomio por un polinomio de 4 términos, donde primero haríamos b por a, nos da como resultado AB o BA. Enseguida b por menos b, nos saldría menos b al cuadrado.
Enseguida B por C, sencillamente ponemos BC. Date cuenta que estamos multiplicando los signos. Más por más nos dio ese positivo. Y finalmente B por menos 1, más por menos menos, y B por 1, B. Este sería pues el ejemplo, el conjunto de ejemplos para ejercitar la multiplicación de un monomio por un polinomio, o lo que es lo mismo, un polinomio por un monomio. Muy bien, entonces te toca practicar un ejercicio que te dejaré. Hasta luego.